Hay hombres que reinan sobre imperios y hay otros que, en silencio, gobiernan sobre sí mismos. Marco Aurelio fue ambos, y sin embargo, también fue algo más. Un ser humano cansado, roto por dentro, perseguido por su propia nobleza. Un emperador que en lo más alto del poder se sintió solo. ¿Qué sostiene a un alma cuando el mundo exige que nunca caiga? ¿Qué queda cuando el deber es más fuerte que el deseo de escapar? ¿Cómo se sigue caminando cuando uno ya no quiere avanzar? En un mundo como el nuestro, lleno de ruido y máscaras, la figura de Marco Aurelio parece lejana, casi mítica, pero no lo era. Fue carne, fue hueso, fue angustia, y en medio del colapso de su tiempo eligió vivir como un filósofo, no por admiración al pensamiento, sino por necesidad de no derrumbarse. Cuando lo imagines, no lo pienses sobre un trono de oro. Piensa en él despierto al amanecer, escribiendo con los dedos manchados de tinta, mientras la peste mataba a su gente. Piensa en él en una tienda militar, cubierto por el frío de las campañas del norte, leyendo a Epicteto para recordar quién era. Piensa en un hombre que perdió a casi todos sus hijos y nunca dejó de buscar virtud, porque ese es el verdadero rostro de Marco, no el del mármol eterno, sino el del hombre que se quebraba por dentro. Y elegía mantenerse firme. Nació en Roma, el 26 de abril del año 121. Desde pequeño, su espíritu era diferente. Mientras otros niños jugaban con espadas de madera, él pasaba horas en silencio, observando las grietas de los muros o las hojas en el suelo. Veía lo que otros no veían, sentía con profundidad. Y fue ese corazón sensible el que lo preparó, sin saberlo, para la más pesada de las coronas. Adoptado por el emperador Antonino Pío, fue educado no como un príncipe, sino como un sabio. Sus maestros eran filósofos, retóricos, hombres de temple y palabra. Y entre todos ellos hubo uno que cambió su vida para siempre: Junio Rústico. Fue él quien puso en sus manos los discursos de Epicteto. Fue él quien le enseñó que la verdadera libertad no se alcanza gobernando hombres, sino gobernándose a uno mismo. Desde joven, Marco sintió el peso de la responsabilidad, pero también la ansiedad del que no se siente preparado. La voz interior que susurra: ¿y si no soy suficiente? ¿Y si no puedo con todo esto? Y tal vez por eso comenzó a escribir, no para ser leído, sino para no perderse. Sus meditaciones no son un tratado, son un diario del alma. Son confesiones, recordatorios, preguntas desesperadas envueltas en palabras serenas. Despiértate, ya no estás hecho para dormir como antes. No esperes que el mundo sea justo, haz tú lo justo. Lo que te molesta no está fuera, está en tu juicio sobre lo que ocurre. Eran frases que repetía como quien reza, no para impresionar, sino para resistir. En el año 161 d.C., Marco Aurelio fue proclamado emperador. Lo fue con el corazón encogido. Sabía que el poder no era una gloria, sino una carga. Y no se equivocó. Durante sus casi 20 años de reinado, enfrentó todo lo que puede quebrar a un hombre: guerras en las fronteras, revueltas internas, traiciones políticas, la peste antonina que dejó cadáveres en las calles de Roma y pesadillas en la mente de su pueblo, la muerte de su esposa Faustina y la pérdida, uno por uno, de la mayoría de sus 13 hijos. Cualquiera habría colapsado. Él eligió escribir, porque entendía que el alma necesita sostenerse con algo más firme que el éxito. Necesita una raíz más profunda que la fama. Necesita virtud. Y esa palabra, virtud, no era para él un ideal abstracto, era su guía, su escudo, su única respuesta cuando todo lo demás se venía abajo. Mientras el mundo exigía fuerza, Marco ofrecía templanza.
Mientras el poder pedía castigo, él ofrecía clemencia. Mientras la gente esperaba dureza, él respondía con ecuanimidad, no porque no sintiera, sino porque no se permitía ser esclavo de lo que sentía. Y ahí está su grandeza, no en que fuera invulnerable, sino en que, sabiendo que era vulnerable, no se rindió. Imagina esto por un momento, una noche oscura, en medio de un campamento militar, el frío cortando la piel, los informes de guerra sobre la mesa, las noticias de nuevos muertos en Roma, y Marco, encorvado sobre un manuscrito escribiendo: si la vida te parece difícil, es porque aún no has entendido para qué estás aquí. ¿Y tú? ¿Sabes para qué estás aquí? No importa si no gobiernas un imperio, todos llevamos sobre los hombros un peso invisible, una batalla diaria contra el cansancio, la decepción, el miedo, el dolor silencioso que nadie más ve. Y en medio de todo eso, el mundo nos exige sonreír, producir, seguir adelante. Pero tal vez lo que necesitamos no es avanzar sin pausa, sino detenernos y recordar. Recordar que lo que más vale no está afuera, que lo que nadie puede quitarnos es nuestro carácter, que como Marco Aurelio también podemos elegir la virtud. Cuando todo a nuestro alrededor exige lo contrario, este no es un video más, es una invitación a mirar dentro, a redescubrir tu fuerza, a reconectar con una voz olvidada, la tuya. Si estas palabras han resonado contigo, si algo en ti sintió el llamado a resistir con dignidad, haz que esta llama no se apague. Comparte este mensaje con alguien que lo necesite. Suscríbete para seguir caminando este sendero de sabiduría viva. Y deja en los comentarios, ¿cuál es tu batalla silenciosa? Aquí nadie está solo. No podía controlar la peste, no podía evitar la muerte de sus hijos, no podía impedir que lo traicionaran, no podía decidir por los bárbaros más allá del Danubio, ni cambiar el corazón corrompido de algunos senadores. Y sin embargo, cada mañana, Marco Aurelio se levantaba con una certeza silenciosa: hoy haré lo que está en mis manos. Lo demás, que lo decida el universo. Ahí está la raíz de su resistencia. Ahí comienza su verdadera libertad, no en su corona, no en su ejército, no en su sabiduría, sino en su capacidad de distinguir: esto depende de mí, esto no. La dicotomía del control, una de las enseñanzas más esenciales del estoicismo, no es teoría filosófica, es una forma de sobrevivir sin romperse. Es un arte de elegir dónde poner la energía cuando todo parece devorarte. Epicteto, aquel esclavo que se convirtió en maestro de sabiduría, lo enseñaba así: algunas cosas dependen de nosotros, nuestras opiniones, nuestras intenciones, nuestras acciones. Otras no, el cuerpo, la riqueza, la reputación, la muerte. Confundir esto es vivir en la angustia. Marco lo entendió, no desde los libros, sino desde la herida. El emperador más poderoso del mundo se inclinaba ante una verdad más grande: el mundo no puede ser controlado, pero el alma sí, y esa fue su elección. Mientras otros reyes y tiranos intentaban dominar el exterior, más tierras, más ejércitos, más riquezas, Marco Aurelio gobernaba su interior, sus impulsos, sus juicios, sus emociones, sus expectativas. Cada vez que algo lo sacudía, un fracaso, una pérdida, una traición, él se preguntaba: ¿esto depende de mí? Y si la respuesta era no, lo soltaba, no con indiferencia, sino con aceptación, porque comprender que algo no está en tus manos es el primer paso para recuperar tu poder. Nosotros, en cambio, nos desgastamos intentando controlar lo incontrolable, lo que piensan de nosotros, lo que sienten los demás, el resultado de nuestras acciones, el pasado, el futuro, la opinión pública, el amor que ya se fue, el reconocimiento que nunca llega.
Y así vivimos agotados, no por lo que pasa, sino por lo que intentamos forzar. Marco sabía que el verdadero peso no está en la vida misma, sino en la resistencia que ponemos ante lo inevitable. Por eso escribía: si algo escapa a tu control, no dejes que también escape a tu paz. Él elegía enfocarse en su deber, no en el desenlace, no en las consecuencias, solo en lo que le correspondía hacer con honor. Cuando enviaba un decreto, sabía que podía ser ignorado, pero eso no lo detenía. Cuando ayudaba a su pueblo, sabía que no siempre sería comprendido. Pero eso no cambiaba su compasión, porque su brújula no era el resultado, sino la virtud. Y eso, precisamente eso, lo hacía libre. Libre del elogio, libre del juicio ajeno, libre del miedo al fracaso, libre del veneno del ego. El estoico no deja de actuar, no se resigna, no evade. El estoico actúa con fuerza, pero suelta el resultado, porque sabe que controlar lo que no depende de uno es la receta perfecta para la frustración eterna. Marco, desde su soledad imperial, nos dejó frases que siguen respirando siglos después. Haz lo que debas. Pase lo que pase, que pase. No permitas que el comportamiento de otros te robe tu paz. Tú puedes ser invencible si no entras en combate con lo que no depende de ti. Palabras escritas en medio de batallas reales. No desde un escritorio cómodo, sino desde la sangre, el barro y la pérdida. Eso es lo que hace que sus meditaciones no sean consejos, sino testamentos del alma. ¿Y tú, hoy, sabes distinguir lo que depende de ti? ¿O vives luchando con fantasmas? Tal vez crees que necesitas que otros cambien para estar bien, que necesitas tener éxito para sentirte valioso, que necesitas controlar cada detalle para estar en paz. Pero no es verdad. Lo que necesitas es recuperar tu centro. Ese espacio sagrado que nadie puede tocar, donde tú eliges, donde tú decides, donde tú gobiernas. El mundo puede arder, la gente puede fallarte, el cuerpo puede enfermar, el plan puede fracasar, pero si tú conservas tu serenidad, tu templanza, tu carácter, entonces no has perdido nada. Has ganado el único imperio que vale la pena, el de ti mismo. Marco lo sabía, y por eso, día tras día, volvía a escribir, a recordarse lo que el mundo intentaba hacerle olvidar, a no dejar que las circunstancias definieran su esencia. Es fácil olvidar, fácil caer en la ilusión del control, fácil frustrarse cuando algo no sale como esperabas, pero ahí es donde se mide el temple, no en lo que haces cuando todo va bien, sino en lo que eliges ser cuando todo se derrumba. Tú no eres lo que te pasa, eres lo que haces con lo que te pasa, y en esa elección está tu libertad. No fue la guerra en Germania lo que más agotó a Marco Aurelio, ni la peste que convirtió a Roma en un templo de cadáveres, ni siquiera las traiciones que llovían desde los pasillos del Senado. Lo que más lo desgastaba era la lucha silenciosa contra sí mismo, contra su propia ira, contra el orgullo que amenazaba con crecer como una hiedra venenosa, contra el miedo que se colaba en su cama cada noche, contra el deseo de huir, de soltarlo todo, de dejar de ser el emperador que el mundo necesitaba. Ahí, en ese campo de batalla, invisible, es donde realmente se forjaba su fortaleza. Marco sabía que no hay enemigo más persistente que uno mismo. Por eso escribía, para recordarse, para vigilarse, para no dejarse poseer por lo que bullía en su interior. El alma se vuelve invencible, anotó, cuando no se deja arrastrar por el placer ni por el dolor. No hablaba desde una torre de mármol, hablaba desde la herida, desde la conciencia de que las pasiones no se eliminan, se dominan. La filosofía estoica no propone negar las emociones. No somos piedra, no somos dioses, somos carne, somos deseo, somos temblor, pero también somos razón,
voluntad, decisión. Y en ese cruce entre lo que sentimos y lo que elegimos es donde se define nuestra humanidad. Marco lo comprendía. Sabía que la ira no es solo un estallido, es una fuga de poder, que el deseo desbordado no es placer, es una forma de esclavitud, que el orgullo no es fortaleza, es una debilidad disfrazada. Por eso, cuando sentía que algo en él quería explotar, se detenía, respiraba, escribía: esto que siento es digno de mí. Este impulso me acerca o me aleja de mi virtud. No siempre vencía, pero siempre luchaba. Y esa constancia silenciosa fue su victoria, porque dominar a otros es fácil con poder, pero dominarse a uno mismo, eso requiere una fuerza que nadie enseña, una vigilancia interna que nunca descansa. Marco, sentado en su tienda de campaña, temblando de fiebre, escribía: no eres tus emociones, eres el guardián que puede decidir qué hacer con ellas. Y esa frase es una espada que corta la ilusión de que sentir es lo mismo que actuar. Una espada que nos recuerda que somos más que nuestro caos. Hoy vivimos en una época donde se glorifica la expresión sin medida. Sé tú mismo, dicen, di lo que sientes, deja que explote. Pero Marco sabía que hay emociones que, si no se contienen, destruyen, no porque sean malas, sino porque sin dirección se vuelven tormentas. El estoico no reprime, canaliza, transmuta, convierte la rabia en acción justa, el miedo en preparación, la tristeza en compasión, el deseo en presencia. Esa es la alquimia del carácter. Ese es el arte invisible del dominio interno. Marco lo practicaba como quien afila su alma. Cuando un aliado lo decepcionaba, no reaccionaba de inmediato. Observaba, recordaba. Él actúa según su naturaleza. Mi tarea es no imitar lo que me daña. Cuando el dolor lo azotaba, no se victimizaba. Se preguntaba: ¿qué puedo aprender de esto? ¿Qué virtud me exige esta herida? Y cuando el poder lo tentaba, esa voz seductora que le decía: puedes hacer lo que quieras, eres el emperador, Marco respondía con humildad: sí, pero no debo, porque para él el verdadero poder era no usarlo cuando no era justo, era decir no cuando todo el mundo diría sí, era sostener su dignidad, aun cuando el universo lo empujaba hacia la caída. Esa es la fuerza que no se ve, la que no grita, la que no se exhibe, la que arde por dentro y calla. ¿Y tú eres dueño de lo que sientes? ¿O tus emociones han tomado el trono? Cuando sientes ira, decides cómo actuar o estallas. Cuando sientes deseos, eliges qué hacer o te entregas sin pensar. Cuando sientes miedo, te paralizas o avanzas con temblor pero con decisión. La pregunta no es si sientes, la pregunta es si gobiernas. Marco gobernaba un imperio, pero su batalla más ardua era dentro de sí, y en ese combate diario aprendió que no hay virtud sin tensión, que no hay carácter sin renuncia, que no hay libertad sin disciplina. Cada emoción es una puerta. Puedes cruzarla o puedes cerrarla con templanza. Cada impulso es una prueba. Puedes ceder o puedes transformarlo en algo más alto. Cada herida es una oportunidad. Puedes sangrar o puedes convertirla en cicatriz luminosa. Marco eligió el camino más difícil, no negarse a sentir, sino no dejarse poseer por lo que sentía. Y eso lo convirtió en roca, no en una roca fría, sino en una roca firme. Firme en medio del río de pasiones que amenaza con arrastrarnos a todos. Y tú puedes ser esa roca, no porque no sientas, sino porque eliges no traicionarte en lo que haces con lo que sientes. El mundo le ofrecía todo: ejércitos, oro, mujeres, aplausos, venganza, gloria, control absoluto. Y sin embargo, Marco Aurelio eligió otra cosa, eligió la virtud.
no como adorno moral, sino como el centro de su existencia, como el único bien que ningún destino, ninguna peste, ningún enemigo podía arrebatarle. Para él no había tesoro más grande que la coherencia, nada más valioso que actuar de acuerdo con lo que uno sabe que es correcto, aunque duela, aunque no convenga, aunque nadie lo aplauda. En un tiempo de decadencia, de placeres sin límite, de traiciones elegantes y pactos ocultos, él se aferró a una frase como si fuera un faro en medio de la tormenta. Haz lo correcto, lo demás no importa. Eso no lo volvía débil, lo volvía incorruptible. Marco Aurelio no se dejó llevar por el poder, no se emborrachó de sí mismo, no confundió autoridad con superioridad, porque entendía una verdad que muy pocos llegan a comprender. El verdadero liderazgo no es mandar, es servir a algo más alto, es ser ejemplo, no figura, es ser guía, no dueño. Él se preguntaba cada día, casi como un ritual: ¿estoy actuando con justicia? ¿Estoy siendo sabio, aunque nadie lo vea? ¿Estoy siendo útil al mundo o solo a mi ego? Y cuando sentía que su respuesta no era clara, volvía al silencio, a la introspección, a ese espacio donde la conciencia no miente. En sus meditaciones escribió: tu buen espíritu debe guiar cada acción, no el miedo, no el placer, no la ambición, porque sabía que lo externo va y viene, que el aplauso dura un instante, que la fama es viento, pero que cada acto deja una huella, y que esa huella forma el alma. Marco había visto lo peor del poder. La traición de Avidio Casio, uno de sus generales más cercanos, lo marcó profundamente. Casio se proclamó emperador mientras Marco estaba enfermo. Muchos esperaban una respuesta brutal, una masacre ejemplar, un castigo sin compasión, pero él lo perdonó. Antes de que pudiera hacerlo oficialmente, Casio fue asesinado por sus propios hombres, y Marco lloró, no por el traidor, sino por la pérdida de una oportunidad de enseñar que la virtud está por encima del orgullo. Su perdón no era debilidad, era soberanía moral, porque para él gobernar no era dominar a los demás, era no dejarse dominar por la sombra interna, la sed de venganza, la necesidad de demostrar, el deseo de ganar. Él no quería ganar, quería ser digno, y esa dignidad no depende del resultado, depende de la elección. Nosotros muchas veces confundimos éxito con valor. Creemos que valemos más cuando logramos más, cuando acumulamos, cuando nos reconocen, cuando ganamos. Pero Marco lo veía al revés. Solo vale quien actúa con virtud, aunque pierda. Solo triunfa quien no se traiciona, aunque caiga. Esa es la libertad más profunda, la de vivir sin depender del resultado, la de actuar por fidelidad a lo que sabes que es bueno, la de no vender tu alma ni por gloria, ni por amor, ni por miedo, porque al final todo se pierde. La juventud, la salud, el poder, la compañía, todo se desvanece, menos lo que fuiste mientras eso estuvo contigo. La virtud para Marco era el núcleo del ser, no una máscara, no una expectativa social, sino la expresión más alta de lo que significa estar vivo. Por eso no se permitía el cinismo, por eso no caía en el sarcasmo, por eso no aceptaba la corrupción como parte del juego. Sabía que el alma se debilita cada vez que justifica lo injustificable, cada vez que negocia con lo que sabe que está mal, cada vez que dice no es para tanto, cuando en el fondo sí lo es. ¿Y tú, qué tanto negocias contigo? ¿Cuántas veces haces lo contrario a lo que sabes que es correcto, solo por miedo a perder algo? ¿Cuántas veces callas, aceptas, finges, por comodidad? Marco Aurelio también tuvo miedo, también dudó, también sintió el impulso de ceder, pero eligió no hacerlo.
una y otra vez, hasta el final. Y eso lo convirtió en roca, en brújula, en espejo, porque quien elige la virtud se convierte sin saberlo en luz para otros, aunque no lo veas, aunque no te lo digan, aunque parezca que nadie nota tu integridad, siempre hay alguien mirando y sobre todo siempre estás tú. Tú sabes, tú sientes, tú decides. Marco escribía para sí mismo, no para enseñar, no para convencer, solo para no olvidar. Y tal vez ese sea el ejercicio más necesario hoy, escribir para no olvidar quién eres, recordarte que puedes perder todo, pero si no pierdes tu virtud, no has perdido nada. Esa es la riqueza que nadie puede robarte. El imperio que no necesita ejército, la victoria que no depende de ganar. El aire era denso, no por el clima, sino por el tiempo que se agotaba. Marco Aurelio, el emperador filósofo, yacía en su lecho, rodeado de murmullos, de médicos que ya no prometían nada, de sirvientes que no sabían si llorar o esperar. Su cuerpo estaba desgastado por años de guerra, peste y tristeza. Su mirada, aún clara, aún despierta, aún firme, no pidió compañía, no hizo discursos, no buscó consuelo, solo pidió silencio, y en ese silencio repitió mentalmente sus propias palabras. Si la muerte es parte de la naturaleza, entonces es buena, y si es buena, no tengo por qué temerla. Así murió, con dignidad, sin clamor, sin miedo, no como emperador, sino como un hombre fiel a sí mismo. Esa es, quizás, la más poderosa de todas sus enseñanzas, que la vida no se mide por lo que acumulas, sino por lo que conservas cuando todo se pierde. Marco Aurelio lo perdió casi todo: hijos, amor, amigos, salud, tiempo, control. Y sin embargo, no se perdió a sí mismo. Hasta el último aliento se aferró a la virtud, a la templanza, a esa brújula invisible que lo sostuvo cuando ya no quedaba nada más. ¿Y tú? ¿A qué te aferras? ¿A la imagen que proyectas? ¿Al reconocimiento? ¿Al afecto que temes perder? ¿A una idea de éxito que ya no te representa? Tal vez como Marco estás cansado, cansado de aparentar, cansado de sostenerlo todo, cansado de cargar con más de lo que el alma puede resistir. Y quizás lo que necesitas no es hacer más, es volver a ti, soltar el ruido, escuchar la voz que aún susurra debajo del miedo, la voz que dice: resiste con dignidad, no traiciones tu esencia, recuerda quién eres. Marco no dejó grandes conquistas territoriales. No fue adorado como los dioses, no fue inmortalizado por sus hazañas militares, fue recordado porque eligió el bien cuando el mal era más fácil, porque eligió la calma cuando todo gritaba, porque eligió ser justo cuando tenía poder para no serlo, porque murió como vivió, firme, sereno, humano, y ese legado es eterno. No está en monumentos, está en las decisiones pequeñas que tomamos cada día, cuando elegimos no mentir, cuando perdonamos en vez de vengarnos, cuando nos callamos para no herir, cuando actuamos con integridad, aunque nadie lo sepa. Marco Aurelio vive en cada alma que decide resistir con virtud, en cada mirada que en medio del dolor elige no rendirse, en cada corazón que, aunque cansado, aún elige el bien. Y tú puedes ser esa alma, ese corazón, esa resistencia. Hoy más que nunca necesitamos su ejemplo, no para admirarlo, sino para encarnarlo, porque todos llevamos dentro un imperio en ruinas y todos podemos reconstruirlo desde adentro, no con poder, sino con carácter, no con fuerza bruta, sino con firmeza silenciosa. Tú puedes ser el hombre o la mujer detrás del emperador, el que se sostiene cuando todo tiembla, el que no necesita dominar para sentirse libre, el que encuentra sentido incluso en la pérdida, el que acepta el destino sin sumisión, pero con amor,
No porque la vida sea fácil, sino porque tú has elegido no rendirte. Y si has llegado hasta aquí, si estas palabras han tocado algo que estaba dormido dentro de ti, entonces esto no fue solo un video, fue un regreso a tu esencia, a tu poder, a tu verdad. Así como Marco Aurelio escribía cada mañana para recordarse quién era, tú también puedes hacerlo. Escribe, resiste, vive con virtud, y cuando llegue el final, el verdadero o uno simbólico, que puedas cerrarlo todo con una sola frase: no me traicioné. Si sentiste eso dentro de ti, si esta llama comenzó a arder, aunque sea un poco, no la apagues. Hazla crecer. Comparte este mensaje con alguien que lo necesite. Suscríbete si quieres seguir cultivando esta fuerza invisible. Y deja en los comentarios qué batalla interior estás librando en silencio, porque juntos somos más que espectadores, somos parte de algo más grande, de una rebelión sin ruido, de una resistencia que nadie ve, pero que puede cambiarlo todo. Soy parte de esta resistencia interior. Nos volveremos a encontrar en el silencio de lo esencial.